concentraciones. Tengo una clase cortita también que estaba en la currícula de accesos. La idea es charlarlo un poco, como hablar un poco del áparo convencional y bien invasiva para que entiendan los conceptos nada más. Así que si llegamos a hacer todo sería genial, si no, yo no tengo problema, o sea, tenemos 2 días, nos arreglamos y por lo menos un ratito terminamos lo que falta y hacemos dudas, lo que necesiten, digamos. Así que bueno, me acabo de presentar, yo soy Federico Casani, soy cirujano general. Ahí en el Gallego hacía más que nada, hacía todo, hacía general y hacía paredes también, principalmente, o por lo menos lo que más hacía, y ahora estoy en el Sanatorio Méndez, que es donde me formé, en el servicio de paredes. Así que bueno, vamos a arrancar con anatomía, la primera parte. La clase, o todas las clases, son para ustedes, yo los temas ya lo sé, así que no es ver si yo lo sé y presentarlo, sino que la idea es que si tienen dudas, paremos, pregunten, o lo que necesiten, es para ustedes, a eso quiero dejar claro. O sea, si nos falta una parte, no importa, está en el libro, la idea es que aprovechen el momento para preguntar o sacarse dudas, ¿eh? Doctor, ¿cuál libro nos dedicaría? ¿Cuál libro? Sí. Es una buena pregunta. No hay ningún libro perfecto, obviamente. Yo siempre les digo que por ahí está bueno que aprovechen y usen bibliografía del examen de residencia. Y en general los dos que hay es el Jiménez y el Schwartz, o por lo menos así estaba el año pasado y el otro. El Jiménez es relativamente básico en algunas cosas, pero bueno, está todo, la verdad. Y los conceptos grandes están. Es una buena lectura por ahí para la cursada. De hecho, la parte de paredes está bastante desarrollada porque suele ser un tema que se toma mucho en cirugía general. Tiene un poco de anatomía, o sea, hernias inguinales sobre todo se toma mucho. A pesar de que después en su práctica general por ahí la parte técnica no la van a utilizar, ¿no? Pero es una patología muy frecuente, de hecho es la cirugía más frecuente en cirugía general y es de las cirugías más frecuentes en el mundo, ¿no? De hecho, se operan 20 millones de hernias por año. O sea, ese es por lo menos en el mundo occidental, supongo, es el número ese. Pero bueno, en la guardia lo van a ver mucho, hagan la especialidad que sea, ¿sí? Así que está bueno que lo tengan más o menos fresco o estudiado para su vida general. Que es la idea, ¿no? Que de estas clases saquen por lo menos conceptos, si no van a hacer cirugía, van a hacer, no sé, clínica, pediatría o lo que sea, que les queden conceptos que van a usar. ¿No? Después lo técnico, quirúrgico, no importa mucho para ustedes, ¿no? Al que le interesa, obviamente que sí. Así que bueno, hoy vamos a tratar de completar la parte de anatomía, que es la parte más larga, pero en definitiva, la diapositiva sí la ven, ¿no? Sí, ahora la voy a pasar para ver si me avisan si se pasa. En definitiva, nosotros cuando operamos, y sobre todo en paredes, medio que el 80% de la cirugía y la hoja de ruta es la anatomía. Y después es qué hacemos sobre eso. Si uno sabe la anatomía, medio que ya sabe lo que tiene que hacer y lo que es cada cosa, qué se tiene que reparar y demás. Sí, así que vamos a hacer un repasito de anatomía. Cualquier cosa me paran, algunas cosas las voy a pasar rápido porque deberían saberlo. Pasa que bueno, uno, no sé, anatomía probablemente lo vieron en primer año hace un montón de tiempo y es lógico que no lo tengan fresco, ¿sí? ¿Se ve, no? Las diapositivas, sí. Sí, se ve. Confírmeme y arranco, perfecto. Bueno, como regla general, sí, nosotros podemos dividir, vamos a hablar siempre de la pared anterolateral del abdomen, ¿sí? Y podemos dividirlo en continente y contenido. El continente son las paredes, que es lo que vamos a hablar hoy. Hay un límite superior, un inferior, un posterior y un anterolateral. Esto sale un poco con lo que estudiaron ya. El superior es el diafragma, inferior es el piso pélvico, ¿sí? Ese límite por ahí es un poco más lineario, por decirlo así. Del abdomen, porque la pelvis no es parte de la cavidad abdominal, ¿sí? Recuerden que hasta el peritoneo es cavidad abdominal y después tenemos los órganos extraabdominales, pélvicos. Y después posteriores vamos a tener la columna lumbar y los músculos lumbares, y el retroperitoneo, ¿sí? Como algunos órganos que están dentro de la cavidad pero fuera de la cavidad peritoneal. Y después la parte anterolateral, que sí es la parte que operamos en paredes, que son todos los músculos de la pared abdominal, ¿sí? En la parte anterolateral tenemos el plano superficial, que es piel y celular subcutáneo, el plano muscular, que ahora vamos a ver cada uno, el plano poderótico, la fascia transversal, sí, que es dependencia. Hay mucha discusión en esto, pero en principio, y así se llama, fascia transversalis, porque depende del músculo transverso,
¿sí? Pero en partes hasta no está asociada al mismo, ¿sí? Que eso lo vamos a ver. Después el espacio peritoneal, que es un espacio relativamente virtual pero muy real, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho en ese plano, y después la vascularización y la inervación, esto es lo que vamos a ver ahora. Bueno, hablamos un poco del límite anterolateral. En los rebordes costales nos marcan el límite superior, el límite lateral está dado por la línea axilar anterior. Esto depende de dónde lo lean, lo van a ver diferente, así que no es algo muy fijo tampoco que yo preguntaría en un examen ni nada, porque en algunos libros dicen que son los músculos lumbares el límite. Pero bueno, inferior se traza un límite entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis, ¿sí? Y ahí está esta forma geométrica que forma la parte anterolateral del abdomen. Estos cuadrantes que ven es topografía, y la topografía es muy importante, porque más allá de que ahora vamos a hablar de paredes, cuando uno habla de cualquier patología abdominal en parte de la clínica y como se presenta el paciente, va a tener por ahí dolor en una zona, en una topografía del abdomen, y ahí vamos a empezar a pensar patologías que pueden llegar a ser, ¿sí? Y a ver, uno no sé, el paciente no llega a la guardia diciendo hola, tengo una pancreatitis, ¿sí? Dice hola, tengo dolor acá, ¿sí? Y el dolor acá que uno identifica como dolor en epigastrio, ¿sí? Y en epigastrio uno ya empieza a pensar qué puede tener, bueno, una pancreatitis, una colecistitis, una gastritis, una úlcera perforada, ¿sí? Entonces yo les recomiendo, que por ahí no es parte de esta clase, pero por ahí alguna vez que les di, no está cursada, pero que les di por ahí semiología abdominal, le damos mucha importancia, y de hecho, ya les digo, generalmente los exámenes yo tomo así, empezamos con un cuadrante y empezamos a hablar patologías de ese cuadrante, ¿sí? Porque ustedes en la guardia, cuando viene un paciente, así se va a presentar, ¿sí? Entonces, como tip, de hecho en el Jiménez, creo, si no me equivoco, hay un capítulo de abdomen agudo que habla un poco de cuadrantes. Y está bueno como para guiarse, ¿sí? Pero bueno, se divide en hipocondrio derecho izquierdo, epigastrio, mesogastrio, que es la zona periumbilical, ¿sí? O centro abdominal, los flancos, y después las fosas ilíacas y el hipogastrio, ¿sí? Es difícil a veces cuadrar en los flancos el dolor, y muchas veces van a escuchar que hablamos más de cuadrantes que así de esto que está dividido en octavos, en novenos, digamos, en 9 pedazos. Pero bueno, es así. Después en cuanto al plano superficial, sí, esto lo tomamos mucho en cuenta en cirugía, que estos son líneas de tensión de la piel, o sea, cómo tensiona, cómo se distribuye la fuerza en la piel, se llaman líneas de Langer, están descritas hace un montón de tiempo, están tanto para el abdomen como para, o sea, todas las zonas del cuerpo, faciales, en todos lados, y lo que nos ayudan a nosotros es a saber cómo hacer las incisiones, ¿sí? Si uno hace la incisión paralela a las líneas de tensión de la piel, va a hacer que la cicatriz tenga menos tensión, primero que tenga menos riesgo de dehiscencia, o sea, que se abra, y además va a quedar mucho más estética, ¿sí? Van a ver que son bastante transversales en el abdomen, y en la parte inferior van como el oblicuo mayor, o sea, un poco más en diagonal, y converjan hacia el pubis, y lo mismo en la parte torácica. Sí, bueno, en la parte pectoral es más como que se abre. Muchas veces nosotros tenemos que volver a consultar, o por lo menos si no es una zona, el abdomen no, pero por ahí si tengo que sacar alguna lesión superficial del hombro, o del antebrazo o algún lado, uno por ahí las vuelve a consultar, o lo que puede hacer también es plegar la piel con el dedo, alguna vez después háganlo, y van a ver que la piel se arruga de una manera particular, y cuando arrugan de la forma, digamos, de la línea que están las tensiones de la piel, se arruga parejito, sí, derechito. Es así también uno puede saber la tensión de la piel. Como ejemplo, para que entiendan, por ahí antes no se usaban estas líneas, y van a ver que a la izquierda de la pantalla hay una incisión de una abdominoplastia hecha como se hacía antes, que se hacía mucho más oblicua, y queda mucho menos estética, ¿sí? Ahora nosotros la hacemos como ven a la derecha, que es bien paralela a la línea de Langer, es sutilmente oblicua, y queda mucho más estética. Después, en cuanto a los planos, sí, esto vamos a pasarlo rápido, pero sepan que la piel y tejido celular subcutáneo tiene sus capas también. Hay una capa superficial dividida por la fascia de Camper, y después una fascia membranosa que se llama fascia de Scarpa. Entre estas dos fascias transcurren las venas superficiales del tejido celular subcutáneo, y son identificables en una cirugía. Cuando suban algún práctico
por ahí van a escuchar, si suena una hernia, hablar de la fase de escarpa porque se ve y se ve muy bien, y además es una capa relativamente fibrosa, y nosotros le decimos la fase de los tontos porque se puede llegar a confundir con el oblicuo mayor. Sí, pasa. Una vez abierta, después uno se da cuenta que falta una capa más, ¿no? Y faltaba el oblicuo, pero es diferente, igual tiene varias cosas. Después, en cuanto a los planos musculares, sí, recuerden que tenemos el oblicuo externo, interno y el transverso como músculos principales de la pared anterolateral del abdomen. Sí, en ese orden están de superficial a profundo, y el oblicuo externo, las fibras transcurren como si uno se metiera las manos en el bolsillo, ¿sí? En diagonal para abajo, las del oblicuo interno completamente al revés, para arriba, ¿sí? Y son los principales con el transverso, en realidad el oblicuo externo sobre todo, de la tracción hacia externa de la línea media, ¿sí? Y eso habla, tiene un poco que ver con la fisiopatología de las hernias y de las eventraciones. Y son músculos tanto abdominales, o sea, de la cincha abdominal, pero también son músculos respiratorios, ¿sí? Sobre todo el oblicuo externo, que lo que hace es traccionar hacia afuera y abrir. De hecho, cuando a un paciente, por ejemplo, no le alcanzan los músculos respiratorios normales, que son o sea, el diafragma, que es el principal, y después tenemos los accesorios. Después de los accesorios torácicos, van a ver que si el paciente tiene disnea o bueno, está desaturando, van a ver que usa los músculos abdominales en exceso, y eso se empieza a notar en la semiología, ¿no? Entonces tienen que ver con la respiración, ayuda. Y cuando hay alguna patología también desayudan, ¿no? Obviamente. Después tenemos el músculo recto, que es el abdominal, ¿sí? El que va desde la apéndice subxifoide hasta el pubis. Es un único músculo, y lo que tiene, que se marca cuando se le marcan los abdominales a un paciente flaco o musculoso, son adherencias aponeuróticas, o sea, ligamentosas, que se paran en fascículos, pero no es completa, por eso es un único músculo. Están en su cara anterior, pero no existen en su cara posterior, ¿sí? Entonces nosotros abordamos ese plano muchas veces en la cirugía, y el músculo es totalmente continuo y no tiene ninguna adherencia, ¿sí? Y después tenemos el músculo piramidal, que es superficial al recto y está adherido al pubis, que es un músculo relativamente inconstante, ¿sí? Así que no tiene gran importancia, pero existe, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es muy anatómico, creo que no hay grandes... No sé si veo si me están escribiendo algo en el chat. A ver, voy a volver, porque estoy con las diapos. No, bien. Estamos bien, doctor. Perfecto, increíble. Bárbaro. Yo cada tanto, porque si no siento que estoy acá solo hablando como un loco. Sí, no, estamos acá. Está bien. Después tenemos el plano aponeurótico, y esto por ahí sí es la parte más quirúrgica y importante, típica pregunta de examen. Yo siempre les digo típica pregunta de examen, porque yo la suelo preguntar y la mayoría lo suele preguntar. Son cosas que si no saben, como que ya viene mal el examen, entonces se los voy a ir marcando. La vaina sea choice oral, ¿no? Sobre todo típica pregunta de choices. En su tercio superior o supraumbilical, ¿qué músculos componen la vaina anterior al recto? Y así, hasta a veces aparecen en los de Resi. Sí, es una típica pregunta, porque tiene, o sea, por ahí ustedes no lo entienden, pero nosotros cuando operamos y le damos mucha bola, sepan que en los 3/4 superiores, en realidad, el ombligo se usa como referencia, no es justo en el ombligo, pero eso en sus 3/4 superiores. La vaina de los rectos está conformada, o sea, la anterior está conformada por la aponeurosis del oblicuo mayor y la hoja anterior del oblicuo menor, ¿sí? Como que se divide y lo abraza. Y la hoja posterior, bueno, la posterior del oblicuo menor y la aponeurosis del transverso, ¿sí? Esto no es igual en el tercio inferior o en el cuadrante inferior, en la que todas las aponeurosis pasan por anterior, y por posterior tenemos solamente la fascia transversalis, ¿sí? Y el peritoneo, ¿no? Entonces, esto es a saber, sobre todo cuando uno incide o quiere poner una malla o quiere hacer una reparación, esto es súper importante, ¿sí? Así que tenganlo muy en cuenta. Acá hay, bueno, otro esquema como para que lo tengan en cuenta. Yo después les paso la diapositiva, así no se vuelvan locos escribiendo ni nada con esto, y así después ven los dibujitos y demás. Bien.
el espacio extraperitoneal, o sea, el preperitoneal, lo que está entre todo lo que hablamos, y el peritoneo, sí, tiene implicancia quirúrgica sobre todo, y la parte inferior, o sea, cerca del, sobre todo la retropúbica y la lateral, tiene nombre propio, se llama rectius, la retropúbica, y la retroinguinal bogros, y acá discurren los vasos ilíacos, ¿sí? En el medio está la vejiga, o sea, es un lugar que se aborda, por ejemplo, en una cirugía de próstata, en una hernia inguinal, depende de la técnica también, y la cirugía vesical también, ¿no? Es un plano vascular, ¿sí? Que los vasos están sobre la parte muscular, ¿sí? Por ejemplo, los vasos epigástricos en la zona inguinal están en este espacio, en el espacio de bogros, y transcurren pegadito a la fascia transversal, ¿sí? Ahora vamos a ver un esquema. Este es un esquema general con todas las capas de la zona inguinal, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar en particular, creo que me quedo colgado acá, pero vamos a hablar particularmente de la zona inguinal después de la irrigación y demás. Bien, en cuanto a la irrigación, ¿sí? Sepan que la pared anterolateral del abdomen tiene una red vascular, no es que es un único vaso, ¿sí? Por eso, de hecho, nosotros en cirugía a veces ligamos algunos de estos vasos y no hay gran problema. Las arterias, en la parte anterior está dada por la arteria epigástrica superior y la epigástrica inferior, ¿sí? Vamos al cuadrito que es más fácil, ¿sí? Y acá lo ven, la epigástrica inferior y la epigástrica superior, es la que transcurre, la que transcurre por los rectos, ¿sí? La superior es rama de la mamaria interna y la inferior es rama de la ilíaca, ¿sí? Y después tenemos un plano más externo, ¿sí? Que está dado por la circunfleja ilíaca, ¿sí? Y también ramas de la mamaria interna. Estos arcos, sobre todo el que va por el transverso, es importante porque está en su cara posterior y quirúrgicamente puede generar lesiones o hasta, por ejemplo, cuando... De hecho, yo tuve un paciente acá hace poquito que tuvo durante una paracentesis hecha muy medial, claramente, tuvo una lesión de la epigástrica, y ¿cómo es? Le hicieron una hemodinamia, igualmente eso no se dio el sangrado, y hubo que quirúrgicamente, hacer una exploración, sacar todo el hematoma, y lo que hicimos fue directamente ir a la base de la circunfleja y ligarla. Lo que teníamos en cuenta, y por suerte funcionó igual, es que toda esta red vascular, la epigástrica, no es la única rama que lo irriga. Después tenés la mamaria interna superior, obviamente que está lejos, ¿no? Pero era una rama de la epigástrica, yo creo que por eso paró. Pero igualmente, nosotros ligando la epigástrica inferior, no tuvimos problemas de isquemia, porque está todo irrigado por la red vascular. Así que después lo miran bien, después hay una epigástrica superficial, esta sí va por el plano que hablamos antes entre la escarpa y la de Camper, ¿sí? Que es más para la piel del tejido celular subcutáneo. Quiero ver si puedo volver. Ahí está. Y después, hablamos del lateral, la subcutánea abdominal y la epigástrica externa, ¿sí? Esas dos. Alguien quiere unirse ahora, alguien se le salió, me parece. Ahí está. Bueno, y después tenemos las ramas intercostales y lumbares, que eso sí, vienen desde externo y irrigan toda la parte más lateral, ¿sí? Son importantes durante la disección del recto. Yo les voy agregando la parte quirúrgica, porque si no es un embole, ¿no? En la parte anatómica. Pero sepan que todos estos paquetes que vienen de los intercostales transcurren entre el oblicuo menor y el transverso, en ese plano, en la parte lateral, y después cuando llegan a la vaina van a irrigar el recto, perforando la vaina del recto por su cara posterior, o sea, lateral posterior, ¿sí? Que se llaman vasos perforantes, ¿sí? Y nosotros lo tenemos en cuenta para no lesionarlos durante una disección retromuscular, porque generaríamos ahí sí isquemia del músculo recto y desinervación del mismo, ¿sí? Bien. Ahí está el dibujito que dijimos, después lo miran bien si quieren. La parte nerviosa está, por todas las ramas intercostales, o sea, del plano torácico y lumbar, ¿sí? Y en la parte, no me voy a meter mucho con los nervios porque no tiene mucho sentido. Sí sepan que en la zona inguinal está el hilo hipogástrico y el hilo inguinal, que sí transcurren los dos por el canal. El hilo hipogástrico en conjunto con el tendón, con el tendón conjunto,
y el hilo inguinal por el conducto inguinal. Así que sí tienen importancia quirúrgica, sí, pero los demás van con los paquetes que hablamos recién. De la pared anterolateral ya estamos. Vamos a hablar de la parte inguinal. ¿Tiene alguna duda o alguna pregunta de todo lo que dije recién? No, gracias. No, está bien. ¿No? Excelente. ¿Hay que poner un yogur algo antes de la bolita? Bueno. Bien. De la región inguinocrural, que esto sí tiene, esto es muy importante, ¿sí? Ahí les puse pregunta de examen, típica pregunta de examen, porque la cirugía es puramente anatomía, así cuando la veamos, yo les voy a decir si hace tal cosa sobre las estructuras que nosotros ya hablamos, ¿sí? Bueno, conducto inguinal, ¿sí? Es un conducto aponeurótico que mide entre 3 y 5 centímetros, bueno, está localizado en la parte anterior del abdomen, es lo que vimos recién. Ahora vamos a ver los límites y los elementos obviamente son diferentes según el sexo, ¿sí? Cobra más importancia en el hombre que en la mujer por la migración testicular y están todas las estructuras que van y vienen del testículo, digamos. En cambio en la mujer principalmente está el ligamento redondo, que justamente es la involución del conducto peritoneo vaginal, que lo que hace es, digamos, va hacia el monte de Venus, ¿sí? Y hacia el monte de Venus y hacia el labio mayor, ¿sí? Algunos cirujanos o a veces se secciona durante la cirugía, y a saber lo que puede suceder por esa sección es la tosis se le pregunta mucho a los residentes esto, pues al no tener ningún vaso ni nada, como que quirúrgicamente se puede seccionar, la idea es no hacerlo porque puede generar una tosis del labio mayor, ¿sí? Entonces queda asimétrica la vagina y no es un resultado deseado, obviamente, ¿no? Los límites son los más importantes. En la anterior tenemos la aponeurosis del músculo oblicuo externo, ¿sí? Que como lo abraza y base inferior, ¿sí? Ahora vamos a ver unos esquemas. Posterior tenemos la fascia transversalis, el músculo transverso y parte del oblicuo interno. Después superior el tendón conjunto, que sería la conjunción de estos dos músculos, ¿sí? Y después inferior el ligamento inguinal y el ligamento lacunar de Jim-Bernard, que es la parte medial, ¿sí? Es la inserción a la sínfisis pubiana, al tubérculo púbico, ¿sí? Acá les dejé como para que lo lean tranquilos, son un montón de cosas, lo sé, de lo que llevan y traen, pero principalmente como para que tengan en cuenta es el conducto deferente, ¿sí? Que es por donde van los espermatozoides. Entonces en la cirugía si no es identificado y es seccionado o lesionado, lo que podríamos generar, obviamente que tenemos el otro lado, ¿no? Pero es una atrofia testicular y bueno, problemas para después de fertilidad, ¿no? Entonces siempre tenemos, lo identificamos, lo tocamos, digamos, decimos está acá, lo separamos, volvemos a buscarlo antes de hacer ninguna sección, ¿sí? Así que es lo que más tenemos en cuenta. Pero al seccionarlo además, la arteria testicular es una arteria muy finita y es poco identificable y transcurre junto al conducto deferente. Entonces lo que generamos, a pesar de que no hay una isquemia total del testículo, porque hay una red vascular, se genera atrofia testicular y va involucionando y se va haciendo más chiquito, ¿sí? Entonces cuando hay una lesión, el testículo se atrofia y disminuye mucho su tamaño. Después, bueno, está el plexo pampiniforme, que es el plexo venoso, el cremaster, que es el músculo que recubre todas estas estructuras y es dependencia del músculo transverso. Y después, las otras no sé, la verdad que no son muy identificables, están ahí, pero no las vemos mucho. Y después lo que les decía de los nervios, sí que es muy importante, es el hilo hipogástrico, el hilo inguinal y la rama genital del génito femoral, ¿sí? Esos son los nervios que transcurren. Y después en la mujer, el ligamento redondo del útero, ¿sí? Como hablábamos, que hay una patología que se llama conducto de Nuc, que es un quiste que se forma ahí en el peritoneo vaginal, es un diagnóstico diferencial para hernia, ¿sí? Y es en la mujer, el conducto de Nuc, ¿sí? Y después, bueno, los nervios, que hablamos.
Acá tenemos una vista posterior del conducto con todas las estructuras ingresando. Recuerden que lo que es el foramen femoral, sí, crural, está por debajo del orificio inguinal profundo. Y el orificio inguinal profundo, sí. Eso, porque yo me acuerdo de anatomía, eso sería esa región inguinocrural sería los triángulos de los redondos. ¿O no? Estoy confundida. ¿Cómo? ¿Los triángulos de los redondos? Sí, de los rectos. Triángulos de los rectos sería. Nosotros no los... Hay, de hecho está marcado ahí el triángulo, que se llama Triángulo de Hesselbach, el nombre propio, sí. Que es un lugar de debilidad, que eso iba a hablar ahora. Aprovechamos tu pregunta para hablar de eso, y esta foto está puesta para hablar de esto, que es un triángulo que se forma con el músculo recto medial, que lo ven en la foto, que se está fijándose en el pubis. Por debajo está el ligamento inguinal, que no vamos a entrar en discusión de quién es dependencia, porque algunos dicen que es el oblicuo, otros dicen que no, pero es un ligamento que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis pubiana, para que a alguien se le salió, y lo estoy admitiendo de vuelta, ahí está, que es el límite inferior, como hablamos recién, del conducto inguinal, por donde van todas estas estructuras, y divide la parte inguinal del sector crural, ¿sí? La parte que ven por debajo es toda la zona crural, y la zona crural se divide en dos, en una zona vascular y en un foramen muscular. En el foramen muscular pasa el psoas, ¿sí? Y el nervio femoral, nada más. No es una zona por la que se den hernias, ¿sí? Porque está toda ocupada por el psoas. Es muy poco frecuente, no digo que no existan, pero yo nunca vi una, imagínense, o sea, y me dedico a esto, así que... y después en la parte sí vascular, por donde pasan los vasos ilíacos, recuerden, por lo menos yo siempre me acordaba cuando era estudiante o residente, para saber qué viene primero y qué viene después, de las bolas van, y el van, o sea, de la ingle van, es vena, arteria, nervio, ¿sí? O sea, primero está la vena femoral, ilíaca en la parte pélvica y femoral en la parte crural, ¿no? En el muslo, o sea, por debajo de la cintilla, la arteria femoral y después el nervio ya más lateral. Entonces nosotros cuando, por ejemplo, vamos a hacer una extracción venosa porque no tiene acceso, o queremos hacer una extracción arterial, o queremos poner una vía central femoral porque, no sé, está contraindicada la yugular, no importa la razón, no es el tema de la clase, sabemos que de las bolas, o sea, medial va a estar la vena, entonces palpamos la arteria y sabemos que entre 1 y 2 centímetros medial a la arteria va a estar la vena. La vena no tiene pulso, así que el externo no la vamos a tocar, pero el reparo es ese, ¿sí? Y por dentro de la vena es por donde se dan las hernias crurales, ¿sí? Y van pegadito a la vena porque aprovechan la salida de esta, o sea, esa debilidad natural para meterse. Y acá en este esquema se ve muy bien, por eso puse esta foto, o sea, esta zona. Y el triángulo que hablábamos recién, perdón que me mezclé un poco y me fui a hablar de femoral, que se llama triángulo de Hesselbach, no importa el nombre propio, pero es una zona de debilidad natural, porque entre el recto, el límite que les hablé abajo, y arriba está el tendón conjunto, ¿sí? El límite igual no son los epigástricos, pero que tienen su fascia, ¿no? Va juntito. Esta zona está solamente cubierta por las fascias transversales. Y no es en todas las personas así tan amplio como este dibujo. De hecho, en realidad el tendón conjunto tiene una gran variabilidad en qué tan alto se inserta, ¿sí? Pero más o menos en el 50% de la gente, no importa el porcentaje, pero como para que entiendan que es bastante, la inserción es alta. ¿Qué quiere decir alta? Que es es más de 2 centímetros del pubis. Entonces ahí se genera esa zona que estoy hablando, por donde salen las hernias directas, ¿sí? Que no son las más frecuentes, pero es una hernia que sale por esta zona. Si es por dentro de los vasos, ¿sí? Es una hernia indirecta o hernia lateral, ¿sí? Y va por este conducto, por donde ven en la foto que están entrando o saliendo, depende si es arteria o demás, los elementos del cordón, ¿sí? Que
responde, o la fisiopatología responde a una incompleta involución del conducto peritoneo vaginal. O sea, como saben y vieron en embriología, el testículo, en la etapa embrionaria, o sea, el órgano germinal, está intraabdominal. Y después migra hacia el testículo, no recuerdo la semana, pero no importa, migra llevándose todas esas estructuras hacia la bolsa escrotal, y después esta conexión peritoneal se ocluye. Sí, bueno, en un gran porcentaje de gente no se ocluye y con el tiempo se repermeabiliza y aparecen las hernias. Entonces, las hernias en los jóvenes principalmente son indirectas, igual son las más frecuentes, o sea que vienen por esta fisiopatología, y después a partir de los 60 años se ve un aumento de la frecuencia de las hernias directas, ¿sí? Que son las hernias que son por debilidad de esta zona de este triángulo, ¿sí? Que se da con el tiempo y es consecuencia, o sería consecuencia, de la posición erecta. ¿Sí? O sea, los monos no sé la tasa de hernia de los monos, pero es mucho menor que la nuestra, ¿sí? No se hernian como nosotros porque no tienen la posición erecta que tenemos nosotros. Bien. Este esquema es como para que vean un poco la anatomía, los vasos epigástricos. Estoy con la tableta, así que no sé si tengo cursor, creo que no. No tengo. Pero son los que están cruzando el triángulo que les hablo, y dividen las hernias, o sea, en la cirugía, cuando están por dentro son las directas y por fuera las indirectas, y la fisiopatología es diferente. A pesar de que después la técnica por ahí es la misma para repararlas, ¿sí? Acá les puse una visión de intraabdominal, laparoscópica, ¿sí? Pero ven un poco, esto es intraperitoneal, entonces está todo recubierto por el peritoneo, pero ven como el peritoneo está, en la parte derecha, está herniado, es una hernia directa, ¿sí? Y protruye por esta zona de debilidad que acabamos de hablar. Acá por transparencia vemos un poco las estructuras principales que están yendo hacia el OIP, hacia el orificio inguinal profundo, el conducto deferente que va por medial, los vasos gonadales que van por lateral y los vasos epigástricos que van por arriba, ¿no? Que les hablaba Iván, como en la fotito anterior. Acá tenemos un poco también otro esquema. También un poquito más claro por ahí, y está con circulitos por donde van las hernias. En azul están las hernias directas, en verde están las hernias indirectas, y en amarillo están las hernias femorales. ¿Sí? Bien. Ahora en hernias vamos a repasar un poco la parte anterior, o sea, la anatomía del otro lado. ¿Sí? Para no verla dos veces no se las puse acá. Así que ya ahora pasamos a hernias. ¿Alguna duda, alguna consulta? Pura teoría. Uy. Un montón. Pura teoría esto. Yo después les paso las diapositivas, lo leen tranquilo. Es pura teoría, pero si no damos esta parte, después van a estar muy perdidos cuando hable de hernias o cuando hable de ventraciones. Y de paso es un buen repaso quirúrgico para... Como si hay algún ayudante de anatomía se durmió, seguro. Pues. Pero bueno, ahora no voy a abrir la otra. No me cerró la otra.
listo, ya igual estoy llegando. Hola Fede, ¿cómo estás? Buen día. Te cuento, hubo cambios en quirófano por un paciente de una colega que comió no sé qué, así que estoy empezando la hernia con Penedo. Después de esta iría a nuestra hernia, por si me preguntabas y yo no te contesto. Así que apenas salga te aviso para que vayas viendo los tiempos. Bueno, ahora sí. ¿Ven la diapositiva? Sí. Excelente. Bueno, vamos primero a definir una hernia, ¿sí? Una hernia es una protrusión o salida ocasional o permanente de una víscera o tejido a través de un orificio o defecto de la pared abdominal. Esto es la típica que ven en el libro. La parte importante es la parte de anatómicamente constituido. Y esto es porque las hernias salen por lugares de debilidad comunes, o sea, comunes a todos nosotros, ¿sí? Son defectos anatómicos. Entonces, de esto se deriva que las hernias son fijas, o sea, hay un límite de hernias, o sea, ya están descriptas y son estas, no hay variantes. Ahora vamos a ver cuáles son las más frecuentes. Sí, de hecho, en las tres primeras ya se lleva el 98% de las hernias, las otras son perros verdes, que hemos visto pocas veces, pero existen. Después, y esto sí es común a hernias y eventraciones, que eventraciones vamos a ver la próxima vez, tienen tres componentes: el anillo, el saco y el contenido, ¿sí? El anillo es el defecto muscular o agoneurótico, ¿sí? Que tiene una medida. El saco es el recubrimiento, y las hernias siempre tienen, bueno, las eventraciones también, pero no es tan fijo, de hecho está roto, pero en las hernias el recubrimiento siempre es peritoneal, ¿sí? Porque es de contenido abdominal, ¿sí? Entonces, todo lo que es hernia tiene un saco peritoneal. Entonces, para que haya una hernia, tiene que haber un saco de hernia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque muchas veces en la cirugía lo único que encontramos es el saco, porque cuando el paciente está relajado, por dentro del saco no hay nada, está solo el saco ocluido, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a buscar en la cirugía, es el saco. Obviamente que en las hernias irreductibles o deslizadas sí va a tener contenido en la cirugía, ¿sí? Y después, bueno, por eso el contenido, que tenga uno. ¿Qué se puede herniar? ¿O qué les parece que es lo más frecuente que se puede herniar en el abdomen? ¿Qué han escuchado que se hernia? O sea, que sale por la hernia. El intestino delgado. El intestino delgado, muy bien. ¿Qué más? El epiplom mayor. Muy bien, el epiplom mayor. De hecho, son los dos más frecuentes, muy bien. ¿Algún otro que hayan escuchado? Son los dos que están en el 90% de los casos. ¿Qué tienen en común el intestino delgado y el epiplom con diferencia de, por ejemplo, no sé, del hígado, el estómago, el colon en algunas porciones? Que son móviles. Muy bien, que son móviles, eso es lo importante, ¿sí? Se van a herniar principalmente órganos móviles. El colon tiene porciones móviles, ¿sí? El transverso y el sigmoideo, que pueden también estar en las hernias. Y después los otros órganos no se suelen herniar. Digo no se suelen porque cuando las hernias son voluminosas, hay algo que se llama hernia deslizada, que es que por tracción del peritoneo, o sea, se empieza a formar la hernia, va progresando y va tironeando del peritoneo y van avanzando las estructuras hacia la hernia. Entonces, en el saco, parte del saco directamente, de la pared del saco, puede estar un órgano fijo. Y, por ejemplo, puede ser la vejiga, que está, recuerden que la cúpula vesical está recubierta por peritoneo, o sea, es extraabdominal, pero está adherida al peritoneo, entonces puede estar deslizada la vejiga, puede estar deslizado el colon, o sea, una hernia izquierda, deslizado el colon izquierdo, una hernia derecha, el ciego o el colon. Sí, de hecho el ciego es bastante móvil también, así que puede aparecer, por ejemplo, el apéndice, que se llama hernia Damián, o parte del ciego, o hasta el colon derecho entero en hernias muy voluminosas, ¿sí? Así que ahí ya definimos un poco el contenido. En cuanto a la epidemiología, estos sí son números y teóricos.
el 75% son de la ingle, o sea que ya ahí nos llevamos gran parte, y después si metemos las umbilicales y las epigástricas nos llevamos ya todo, prácticamente el 99% de las hernias, ¿sí? Después hay hernias muy raras, como por ejemplo las hernias obturatrices, que van con el músculo obturador, las hernias lumbares, ni vamos a hablar de eso porque son rarísimas. Yo hernia lumbar no vi nunca, obturatriz vi una, y después están las hernias de Spiegel. Son unas hernias un poquito más raras, no me acuerdo si incluí algo, si avanzamos y no incluí nada, hablamos de eso, que esas sí no son tan poco frecuentes. Pero después con estas tres nos llevamos todas, ¿sí? Después tenemos las hernias inguinales, son de 7-1, de hecho hasta por ahí más que 7-1, 9-1, entre varones y mujeres, o sea, la mayoría son de varones, por esto que explicamos de las estructuras y el conducto peritoneo vaginal, ¿sí? Y las mayorías son indirectas, 2-1, ¿sí? Las hernias crurales corresponden solamente al 10% de las hernias inguinales, pero lo que tienen es que la mitad se presentan como urgentes, y esto es por lo que vimos anatómico. Ese espacio que vimos entre la vena y el ligamento lacunar es un foramen muy rígido, como muy durito, entonces no da mucho no se estira mucho. Entonces cuando aparece una hernia por ahí, al ser tan duro el anillo, es muy frecuente que se complique, ¿sí? Y después, bueno, la prevalencia de las hernias inguinales en varones depende de la edad. Hay estudios que dicen que 1/3 de los hombres va a tener hernias inguinales a través de su vida. Sí, es un montón. Sí, eso hablábamos de la patología, ¿sí? La relación es 9-1, entre eso acá les puse inguinales y crurales, o sea, muy frecuentes inguinales, sintomáticas y asintomáticas. Es más frecuente que sean sintomáticas que asintomáticas, y de hecho las asintomáticas, el 70% en los próximos 5 años se va a volver sintomática. Sí, eso explica un poco el dicho de hernia diagnosticada, hernia operada, o sea que tiene indicación quirúrgica en su totalidad. Hay guías, de hecho la guía europea habla de que un paciente asintomático puede ser controlado, pero bueno, eventualmente habría que operarlo, o eventualmente va a empezar con síntomas, y cuando empieza con síntomas hay que operarlo, porque aumenta la chance de que se complique, que es baja, es un 0.2 anual, pero existe, ¿sí? Después eso acumulado ya año a año tiene riesgo. Bueno, las singles versus complejas y las atascadas versus estranguladas, ¿sí? ¿Saben cuál es la diferencia entre atascadas y estranguladas? Porque una Estrangulada está no, decirle. Según tengo entendido, en la estrangulada lo que se complica es la vascularización. Muy bien, excelente, ¿sí? Y atascadas lo que se complica es el tránsito de la víscera, ¿no? Siempre siempre uno cuando habla de lo más frecuente, que es intestino delgado, ¿sí? Pero bueno, puede pasar en en el colon también. Pero las hernias atascadas y estranguladas son urgencias quirúrgicas y hay que resolverlas con celeridad, porque la atascada eventualmente se vuelve una estrangulada, ¿sí? Y la estrangulada hay pocas horas para resolverlo, ¿sí? Porque una vez que compromete la vasculatura arterial, el órgano se isquemia, ¿sí? Y toda esa disquisición de que si empiezan sintomáticas hay que operarlas, qué sé yo, la realidad es que la morbimortalidad de una hernia programada es muy despreciable, o sea, es muy muy baja. De hecho, la mortalidad de una hernia, no sé el valor, pero debe ser menos del 0.1%, una cosa así, o sea, muy muy baja, porque hasta no son ni con anestesia general, que la anestesia general tiene muchas veces más mortalidad que la cirugía que estamos haciendo. Entonces, la mortalidad de una hernia inguinal, la verdad que es muy muy baja. Yo no he escuchado, por lo menos el tiempo que estuve de residente y de cirujano, que se haya muerto una hernia inguinal programada, ¿no? Sí, una vesícula, por ejemplo, que es con anestesia general, y la mortalidad de una anestesia general ronda entre el 1 y el 2%. O sea, que no importa de lo que te operes, si te hacen una anestesia general, tiene mortalidad, eso es lo que le estoy explicando. Las hernias programadas tienen muy baja. De hecho, yo las hernias inguinales las hago con anestesia local, muchas veces. Depende del paciente, pero muchas veces las hago con anestesia local. Lo estándar es hacerlo con raquidia, ¿no?
Y en cambio en las estranguladas, la mortalidad va entre el 10 y el 20%. Entonces ahí está un poco lo que hablábamos de si opero o no una hernia que detecto, ¿no? Y el beneficio que le puedo dar al paciente. O sea, es muy, muy baja la chance de que se complique, pero que si se complica y tiene isquemia de órgano, ya lo estoy exponiendo a un 20% de mortalidad, muy alta. Entonces uno siempre piensa en esas cosas. No los quiero asustar, pero o sea, la idea es que entren un poco en conciencia de que es importante, si no van a hacer cirugía, detecten o sepan la diferencia entre una hernia sintomática y una hernia complicada, que ahora lo vamos a ver un poquito más. Bien, ¿qué tipos de hernias hay? Les hablaba recién, las inguinales y las crurales son las más frecuentes, ¿sí? Después tenemos las umbilicales y las epigástricas. Las inguinales y las crurales hablamos de la debilidad por donde salen. Después tenemos las umbilicales que van por el uraco, ¿sí? Por la debilidad umbilical, que es por donde transcurrían los vasos umbilicales cuando estábamos en la panza de nuestras madres. Y después las epigástricas, a pesar de que no hay un lugar, o sea, no hay un foramen o un orificio anatómico, es una hernia que se genera por la debilidad que se forma en el entrecruzamiento de las fibras de los músculos, o sea, de la línea alba que hablábamos de la vaina de los rectos. Son hernias que suelen ser pequeñas cuando las operamos porque dan muchos síntomas, porque lo mismo, el orificio es rígido y duro, y ni bien aparecen les dan muchos síntomas a los pacientes, muchísimos, y muchas veces no tienen saco, tienen solo grasa preperitoneal, pero al ser chiquito y cuando tosen o hacen un esfuerzo, presionan esa zona, pinchan mucho. Y tienen algo muy malo, pésimo para nosotros, es que al ser tan chiquitas muchas veces es difícil encontrarlas, muy difícil encontrarlas. De hecho yo he tenido que subir un ecógrafo a quirófano buscando dónde hacer la incisión para encontrar la hernia porque no se palpaba. Y por ahí tenía una hernia, una ecografía en consultorio o algo que la marcaba, pero yo no la encontraba. Así que bueno, son problemáticas a veces cuando son muy chiquitas. Dato de color, ¿no? Y después tenemos las obturatrices, después las de línea alba que en zonas son raras, ¿no? De línea alba sin cirugías nunca vi. Ciáticas o isquiáticas yo tampoco nunca vi. Perineales, lumbares y diafragmáticas. Diafragmáticas sí, pero no son de la pared anterolateral del abdomen, ¿sí? La hernia hiatal es una hernia diafragmática. No per se, pero sí por el hiato, sí, esofágico. No es tema nuestro, ¿no? De hecho, no lo solucionamos nosotros los parietólogos, sino es tema de los que hacen el esófago gastro, más que nada. Pero bueno. Y después, bueno, en cuanto a la etiología y los factores predisponentes, tenemos los congénitos, que hablamos un poco ya, los adquiridos pueden ser, por ejemplo, el tabaco o algún defecto de colágeno, como el EPOC, por ejemplo. Las recidivadas, bueno, eso es más para menstruaciones, ¿no? Y después los factores predisponentes, sí, con la edad, eso está más que nada, está recontra comprobado, que cuando más se da más hernias, sí, y eso es por la remodelación del colágeno, bueno, por la debilidad que se va dando, sobre todo en las directas que hablábamos. Y después la obesidad es un poco controvertido que sea un factor predisponente, es un factor de recidiva muy importante, eso sí, pero hay estudios que dicen que es un factor protectivo. Yo creo que es protectivo porque no la diagnosticamos, no es muy obeso, pero bueno, está nombrado en algunos. Después el EPOC, el estreñimiento, el embarazo, son todas patologías que, bueno, el embarazo no es una patología, ¿no? Pero son situaciones que aumentan la presión intraabdominal, ¿sí? Que predisponen a la aparición de hernias. De hecho, la hernia umbilical es muy frecuente en pacientes que han tenido múltiples gestas, ¿sí? Es muy, muy, muy común, como la diástasis de recto también. Y después, bueno, los trastornos congénitos del tejido conjuntivo, como el Ehlers-Danlos, ya no sé ni cómo se pronuncia, pero bueno, tienen también mayor tasa de hernias.
Bien. Bueno, en cuanto a las hernias inguinales, ya hablamos de hernias directas e indirectas, la diferencia, el contenido del saco que puede ser epiplón. Después tenemos algunas situaciones particulares y se las pongo porque han aparecido, creo que a mí me tocó una en el examen de residencia. Típica pregunta de Choice de ¿qué contiene la hernia de Richter o de estas hernias cuáles? Y te ponen varias y tenés que saber cuál es al pedo, porque es una pelotudez atómica. Saber los nombres propios no tiene sentido, pero bueno, se los preguntan, ¿sí? La hernia de Richter es un enterocele parcial, ¿sí? Y es cuando el borde antimesentérico, que obviamente que es el borde libre del órgano, se hernia y genera una dolor e isquemia del mismo por estrangulamiento, pero sin oclusión intestinal, porque no agarra toda la luz del órgano, ¿sí? Existen, aparecen. De hecho, lo más frecuente es en intestino delgado, y yo hace poco tuve una de colon, rarísima. De hecho, la vamos a presentar en el próximo congreso. Que era como un costadito del colon, isquemiado, y no estaba ocluida la paciente. Iba a hacerle una colectomía. Después, bueno, el apéndice, que es la hernia de Amián. Esta hernia se clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3. Depende si tiene apendicitis o no, el grado 1 no tiene. Así que no hay que hacer nada, solamente reducir el apéndice. El grado 2 y el grado 3 sí tiene apendicitis con o sin peritonitis, y ahí sí hay que hacer la apendicectomía. Y después tenemos el divertículo de Meckel, que es menos frecuente aún, obviamente, porque no todo el mundo tiene divertículo de Meckel, ¿no? El que se llama hernia del I3. Doutor, ¿Me dejo algo un poco escrito? Sí, decime. En la hernia de Hitler, o que si hernia es lo mesenterio? ¿En la de Richter? Sí, eso. Se hernia el borde antimesentérico del intestino delgado. Ah, ok, dale, gracias. Sí, o sea, es parte del órgano, no El todo, ¿no? no el intestino en su totalidad, solo como que lo pellizca, digamos. Sí. Lo pellizca. Está bien, sí. Gracias. No, por favor. Después en la hernia directa dijimos está por dentro de los vasos. Es un defecto de la pared posterior, ¿sí? Protruye por el triángulo de Hesselbach, que es lo que hablamos recién. Y se encuentra cubierta por fascia transversalis, no por aponeurosis. Ahí puse la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Bueno, eso no es así, solo fascia transversalis. Después, y no forma parte del cordón, ¿no? Sí, esto es importante, porque las hernias, nosotros cuando las operamos, las hernias indirectas están por dentro del músculo cremaster, o sea, por dentro del cordón. Tenemos que abrir el cremaster para encontrarlas, y en cambio las directas no, ¿sí? Ahí les pongo un esquemita, esto es en el conducto inguinal, ¿sí? Vean, el A, acá está marcando, y de hecho la flecha está mal, pero bueno, está marcando la A son las indirectas, y la B son el triangulito que hablamos recién, son las directas. Sí, también típica pregunta de examen, ¿qué diferencia hay entre las directas e indirectas? Las directas están por dentro de los vasos epigástricos, vienen por la pared posterior. Las indirectas están por fuera de los vasos epigástricos y vienen por dentro del conducto inguinal, ¿sí? Típica pregunta de examen. Esto es lo que les dije recién. Así que después lo leen tranquilos, yo les paso la clase, no se preocupen. Esta es la parte importante, ¿sí? El diagnóstico de las hernias es clínico, ¿sí? Es con el examen físico. Que la clínica de un paciente con hernia puede tener desde molestias y pesadez, o sea, no dolor, pero como que dice que tiene una molestia inguinal, una pesadez, que siente un bulto, que siente que algo entra y sale y eso le genera algo de molestias, pero por ahí no dolor, o sí dolor, ante esfuerzos, o que durante un esfuerzo sintió un track, a veces te dicen como un tirón y que se me rompió el músculo. Bueno, eso no es que apareció la hernia durante el esfuerzo, sino que le salió el contenido, o sea, va saliendo el saco y le salió el contenido de golpe durante el esfuerzo y ahí entró en conciencia de la hernia. Esa es la clínica, ¿no? Y se siente el bultito, algunos ya te dicen, no, bueno, tengo una hernia, tengo un bulto que está alienta, yo me acuesto y me lo meto. Es muy variable, pero si no lo sabe es eso, dolor inguinal, pesadez, sensación de bulto o bulto palpable, ¿sí?
Y en cambio, cuando en la complicación, la clínica va a ser, sí, una tumoración dura, dolorosa, que puede tener cambios de coloración de la piel, o sea, la piel ya puede estar eritematosa o hasta violácea si ya tiene, digamos, isquemia muy avanzada, pero principalmente es eritema, calor, rubor, o sea, la tetra de Celso. Eso. Y después, bueno, puede tener, si ya tiene complicación, la víscera muchas veces sí asocia dolor abdominal. Si la víscera, o sea, si está atascada, tiene vómitos y un síndrome oclusivo, ¿sí? Y en la estrangulación es difícil a veces clínicamente decir sí, está atascada y no estrangulado, pero la estrangulada es un dolor muy agudo y es dolor isquémico. El dolor isquémico es un paciente que está doblado del dolor, doblado, y empieza a tener repercusión sistémica, ¿sí? Esta es un paciente taquicárdico, es un paciente que puede llegar a hipotensarse, es un paciente que si le hacen un laboratorio por ahí tiene signos de isquemia como acidosis, aumento del ácido láctico, ¿sí? Bueno. Después, sepan que las hernias complicadas, o sea, estas dos complicaciones que hablamos, que son las dos complicaciones a describir siempre si les preguntan, solo se reducen si tienen muy pocas horas de evolución, ¿sí? 2 horas, 3 horas, más no, ¿sí? Que es lo que aguanta el órgano sin irrigación, 2 horas, ¿sí? Si tiene más de 2 horas y uno lo intenta una reducción, o sea, una taxis, o sea, apretarlo para que entre de vuelta, estamos pudiendo meter un órgano isquémico al abdomen. Entonces el paciente momentáneamente va a estar mejor y después va a tener una peritonitis, ¿sí? Cuando termine, una vez que se isquemia el órgano, ya después se perfora. Entonces siempre las reducciones las hace el cirujano, ¿sí? En principio, por lo menos en un lugar que hay cirugía. Y siempre que son con poco tiempo de evolución. O sea que el paciente empezó con un dolor agudo y vino directo a la guardia, ¿sí? Si no, va directo a quirófano. Y nosotros en el examen físico, acá hay un poco de las maniobras, hasta las deberían ver en el práctico, que se llaman de Andrews la primera, las que ven el dedito ocluyendo el OIP, y después de Landívar, la más frecuente que vean y tienen que tratar por lo menos de hacer es la de Landívar. La de Landívar uno introduce el dedo índice con el pulpejo hacia arriba, ¿no? El paciente acostado, con el pulpejo hacia arriba, por el ápice del escroto, y eso es para tener, digamos, movilidad, tener piel para poder ingresar por el orificio inguinal profundo, que el orificio inguinal profundo está pegadito a la sínfisis pubiana lateral, 2 centímetros. Eso, el dedo ingresa en el orificio inguinal profundo y hay que buscar en el conducto inguinal, y hay que buscar el OIP con la punta del dedo, ¿sí? Entonces, cuando sienten el circulito del OIP, por eso es difícil de explicarlo, cuando se los explico después lo ven en algún práctico. Dejan el dedo ahí y hacen hacer el paciente una maniobra de Valsalva o una tos, ¿sí? La tos no es una maniobra de Valsalva, pero bueno, van a ver que todo el mundo dice Valsalva y tose, ¿no? Pero Valsalva es a glotis cerrada, pero bueno. Le piden al paciente que tosa, por ejemplo, que es un esfuerzo abdominal, y si la hernia protruye y les pega en la punta del dedo es indirecta, y si les pega en el dorso del dedo es directa. O sea, les voy a decir la verdad, es difícil. O sea, a veces a mí me da duda y yo hago esto, si es directa o indirecta, pero bueno, está descrita. Es importante, si les preguntan, que digan qué es la maniobra, más allá de si terminan de discernir si es directa o indirecta, es la forma de diagnosticarla, ¿sí? Uno mete el dedo, hace la maniobra, y si hay algo que protruye durante la Valsalva, tiene una hernia el paciente inguinal, ¿sí? Las crurales las vamos a encontrar por abajo de la cintilla, por dentro de los vasos, ¿sí? Un poquito más difícil de palpar, pero aparecen. Y después uno tiene que describir si son reductibles o irreductibles. Reductibles quiere decir que ingresan cuando uno hace una maniobra de taxis, o sea, las aprieta para ingresarlas. Irreductibles es cuando no. Y dentro de las reductibles, esta típica pregunta de choice o de examen, las reductibles pueden ser, solo las reductibles, no las irreductibles, porque nunca las metimos. Las reductibles pueden ser coercibles o incoercibles. Las coercibles son las que uno, una vez que las mete, quedan ahí, ¿sí? Y las incoercibles son que uno hace la maniobra de taxis y después solita sale para afuera, ¿sí?
Y después tenemos las simples y las atascadas, que lo que hablamos recién, ¿no? Que no estén complicadas. ¿Alguna duda con esta parte, que es importante y típica pregunta de examen? Las dos complicaciones serían lo atascado y la estrangulada. Exacto, si a ustedes les preguntan en el examen cuáles son las complicaciones de las hernias, atascadas y estranguladas. Ah, ok. Gracias. Y hay que saber las diferencias entre atascada, que está el órgano con la luz ocluida, entonces es un síndrome oclusivo, y la estrangulada, que tiene compromiso vascular. ¿Responden eso? No, aplauso, salen así, con las manos arriba, campeón. Típica pregunta, yo la pregunto siempre, creo, si me acuerdo. Gracias. No, por favor. Después, esto por ahí es un poco mucho, pero esto es lo que hablamos un poco, es medio vieja esta clasificación, pero creo que a veces aparece en los libros, creo que la debo haber puesto porque está en el libro, ¿cómo se llama? En el Ramírez, en el Jiménez. Que bueno, depende del tipo, si es 1 indirecta, con anillo normal, 2 con anillo distendido, 3 si es directa. Léanlo, pero tiene hay varias clasificaciones, ¿sí? Lo que hablamos de las complicaciones ya les dijimos. Después hay una complicación, o sea, está dentro de las complicaciones la recidiva, pero bueno, uno cuando pregunta es una complicación de consultorio, ¿no? O de la cirugía que uno hizo, no es algo agudo, no es de guardia que aparezca de vuelta. Sí, el esquemita que está bueno el de arriba para que entiendan lo de atascamiento, ¿no? Que entra el contenido y no sale y se distiende, y eventualmente también ese aumento de la presión cuando pasa la presión venosa, o sea 15 milímetros de mercurio, se empieza a generar congestión venosa y se empieza a hinchar el órgano, se empieza a hinchar, hay edema, y después esa progresión termina en isquemia arterial. Sí, es parecido a muchas fisiopatologías, por ejemplo, no sé, el apéndice, la vesícula, que primero hay una congestión venosa, después hay una oclusión venosa y después viene la isquemia arterial. Sí, esa progresión se ve mucho en estas patologías inflamatorias o oclusivas. En la vesícula pasa lo mismo, se empieza a distender, primero hay una congestión venosa y después termina en una isquemia, ¿no? Bien, en cuanto a la hernia crural, vamos bien, bastante rápido, creo que al ser por Zoom vamos más rápido. Pero bueno, me paran cualquier cosa. La hernia crural son mucho más raras, hablamos de la frecuencia. Son más frecuentes en el sexo femenino que en el masculino, pero dentro de las mujeres, o sea, si uno analiza hombres y mujeres, las hernias crurales son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Pero o sea, si uno analiza las mujeres, las hernias inguinales son más frecuentes que las crurales. También típica pregunta de Choice, para cagarlo, es una pelotudez. Pero bueno, en una mujer es más frecuente una inguinal que una crural. Sí, pero la crural es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Nada. Bueno, hablábamos que salen con las venas femorales. Por dentro de la vena femoral lo más frecuente, pueden acompañar por encima, pero el 90% sale por dentro de la vena femoral. ¿Sí? No mucho más para decir de esto. Sí que se complican muy frecuente, por lo que dije que es un anillo poco complaciente. ¿Sí? Diagnósticos diferenciales de hernias, y esto sí es un poquito para la guardia. La orquitis, que es una inflamación del testículo, ¿sí? El hidrocele, que es la permeabilidad del peritoneo, del conducto vaginal, que junta líquido y se engrosa el cordón, pero la gran diferencia es que cuando uno hace una maniobra de Valsalva o una tos, no siente que se entra y sale nada, tampoco es reductible, ¿sí? Las adenopatías, que van a ser una tumoración palpable y a veces dolorosa en la guardia, pero es una pelotita que muchas veces generan duda, pero lo mismo, no aumentan con Valsalva, ¿sí? No se reducen, pueden estar asociadas a alguna patología cutánea o genital, ¿sí? Que genere la inflamación del ganglio, a veces no, o sea, no evidente, ¿no? La ectopía testicular, o sea, un testículo ascendido o un testículo en ascensor que esté en el conducto,
Sí, ese sí, por ahí con la tos se moviliza un poco, pero bueno, no tiene la conexión con el abdomen. El quiste de cordón, que hablamos, quiste de Nuc, y la pubalgia, que la pubalgia por la inguinodinia, o sea, duele en la ingle, pero no va a haber semiología alguna, y le podemos hacer algunas maniobras, como por ejemplo que le hacemos flexionar el miembro y le ponemos la mano en la rodilla y que tire para adentro, ¿sí? Esa maniobra duele con la pubalgia. Ante la duda, el primer estudio siempre para pedir, ¿cuál les parece que es? ¿Una ecografía? Muy bien, una ecografía, ¿sí? Es un estudio barato, accesible, sin radiación y que puede, o sea, es operador dependiente, eso es lo malo, pero el paciente, o sea, les hacen hacer valsalva y miran si sale y entra, y tiene una sensibilidad casi del 80%, o sea, bastante alta. Que el examen físico tiene un poquito menos, 75 supuestamente, una cosa así. Pero entre las dos tienen buena, o sea, si a uno le queda la duda puede pedir una ecografía, ¿sí? En el caso de serenofitis o una hidrocele, ¿tenés que llamar al urólogo? ¿O ya también sería de cirugía? Sí, son patologías, está bien, son patologías, sí, son patologías que resuelve uno. De hecho, la cirugía de hidrocele, que puede llegar a una instancia quirúrgica, si le da molestias y dolor, la hace el urólogo, sí. Sí. Si les queda duda, siempre pidan una ecografía. O sea, si te queda duda, obviamente no va a ser, probablemente no sea el paciente que sospeches una hernia complicada, ¿no? Va a ser un paciente con el cordón engrosado y te queda la duda si es una hernia o no, le pedís una ecografía. Sí, le pedís una ecografía. Y con el resultado, bueno, si sos cirujano, lo mandás al urólogo, o si sos, digamos, médico general, ya lo mandás a consultorio con la ecografía, ¿no? Si estás en guardia. Después, en cuanto a la técnica, o sea, hasta acá medio lo que tienen que saber de hernias. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, por ahí tienen que saber qué existe y cuál es mejor, cuál es peor, cuál tiene malla, cuál no tiene malla. No tienen que saber la técnica en sí, yo les voy a dar algunos conceptos, pero sería como para el 10, por decirlo así, sí, saber, no sé, la técnica, qué hace específicamente, ¿no? Pero bueno, yo les voy a ir mostrando un poco las opciones que tenemos, ¿sí? Dentro de la clasificación tenemos técnicas abiertas y técnicas laparoscópicas. En las técnicas abiertas tenemos con malla y sin malla. Las técnicas sin malla hoy en día son un poco históricas, por decirlo así, no se usan, la verdad, porque la malla disminuye mucho la tasa de residuo. O sea, una técnica anatómica, o sea, como las que ven ahí, que es sin malla, o sea, nosotros reparamos con los músculos que hablamos, cerramos el lugar donde está la hernia, ¿sí? Tienen una tasa de residuo entre el 10 y el 20%. Es muy alta. O sea, no le podemos ofrecer una cirugía a un paciente que le dice, mira, hay una chance en 5 que te vuelva la hernia, te puedo operar. Y yo te mato, ¿sí? No es algo... Pero bueno, antes era eso, o nada. En cambio, bueno, ahí hay una técnica que se llama Schuldeis, que es un dato anecdótico de color, que es una técnica muy compleja de realizar bien y tener los resultados, pero bueno, hay equipos quirúrgicos, el que la describió es un italiano, y que él dice, o sea, presenta resultados equiparables a con malla, ¿sí? Pero bueno, hay que saberla hacerla bien, hay que hacer muchas para hacerla bien, entonces no es una técnica muy difundida, ¿sí? No es la técnica que hacemos nosotros, no es la técnica que se hace acá, no he escuchado nadie que haga realmente en la Argentina Schuldeis. Y después la técnica McVeigh es una técnica que se usa para las hernias crurales, anatómica, dato, de color, nada más. Después, las técnicas abiertas con mallas sí son las que se utilizan. La de Liechtenstein es la más usada, porque tiene buenos resultados con pocos, o sea, vos haces te enseñan pocas y ya te sale bien, o sea, y ya tenés muy buenos resultados, eso es la gran ventaja que tiene. Se pregona como la técnica gold standard, como digamos la mejor, pero bueno, no es la mejor en realidad, pero sí es la que más se utiliza porque tiene muy buenos resultados con la curva baja. Si ustedes le preguntan cuál es la mejor, Liechtenstein.
alguien les pregunta, bueno, ¿qué técnica? Liechtenstein. Sí, pero sepan que existen un montón, son todas muy parecidas, la verdad, pero bueno. Después tenemos plug mesh, que es una técnica que que es poner un tapón, ¿sí? En el lugar donde está la hernia, no es la mejor. PHS, que es un tipo de dispositivo especial, creo que les puse una foto después, pero por si lo escuchan se los pongo, que tiene un dispositivo que tiene una parte interna y una parte externa. Berliner, que es una técnica preperitoneal, estopa también una técnica preperitoneal. Si en vez de poner la malla adelante, la pone atrás. Ahora vamos a ver eso. Y después las técnicas laparoscópicas, que es abordarla por laparoscopía, y también estas siempre colocan malla, y depende de dónde está la malla, cómo se llama, pero las técnicas más difundidas o las que más se gustan son la TAP y la TEP, que la TAP es entrar por el abdomen y poner una malla preperitoneal, y la TEP es solamente extraperitoneal, o sea, es un abordaje especial y pone la malla en el espacio de Bogros, que es lo que hablamos antes, cubriendo todas las femorales y las inguinales, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, la hernioplastia inguinal convencional sirve o tiene indicación, y esto es típica pregunta también, o sea, ¿para cuándo indica una hernioplastia inguinal convencional? Convencional, estoy hablando de la incisión en la ingle abierta, en las hernias inguinales y crurales primarias es que es la primera vez que la tienen, siempre uso malla de elección, y ¿dónde pongo la malla? En la vía anterior o preperitoneal según el equipo quirúrgico. La mayoría usa la técnica anterior, que es la de Liechtenstein, ¿sí? Y después tenemos la hernioplastia inguinal laparoscópica, y cuando le indico, que esto sí es importante, en las hernias recurrentes, ¿sí? Cuando la primera cirugía fue por vía anterior, o sea, yo le puse una malla en el conducto inguinal, ¿sí? Cubriendo la pared posterior, y ahora hago una cirugía en la que pongo una malla por adentro, ¿sí? Así le explico yo a los pacientes. Si te repararon, por ejemplo, la hernia es un agujero en la pared. Entonces yo estoy de este lado, pongo una malla, eso me falló, pego la vuelta, voy al otro lado de la pared y pongo una malla del otro lado, ¿sí? Una gran malla del otro lado, y reparo del otro lado. Entonces la cirugía en sí es técnicamente menos dificultosa que entrar a un lugar que ya está operado, que está todo pegado, hay una malla, es un quilombo. Y aparte le puede generar más complicaciones postoperatorias. Y después la ofrecemos también en los pacientes que tienen hernias bilaterales, y esto es porque con un mismo abordaje operamos las dos. ¿Sí? Convencional tendríamos que hacer una incisión en cada ingle. No que no se pueda hacer, pero bueno, el postoperatorio es más cómodo. Principalmente es eso. Sí, menos tasa de infección de la herida, porque dos heridas de entre 5 y 7 centímetros en heridas grandes. Pero lo que dicen las guías es que no hay diferencias entre una técnica y otra, y podría indicar una hernia, una laparoscópica, según la experiencia del cirujano, ¿sí? No es lo que se hace habitualmente, tiene mucho más costo una hernioplastia inguinal laparoscópica, entonces si es unilateral hacemos convencional, y además tiene más riesgos la anestesia porque es general. Entonces, como hablaba antes de que la anestesia general tiene entre 1 y 2% de mortalidad, le estoy sumando un problema a alguien que le puedo resolver algo con una internación ambulatoria, con anestesia raquídea o local, ¿sí? Que tiene los mismos resultados a largo plazo de recidiva. Bien, en cuanto a las técnicas, y acá vamos a repasar un poquito la anatomía también, hablamos de las incisiones son paralelas a la cintilla que hablábamos antes, que la cintilla va de la espina ilíaca anterior superior a la sínfisis del pubis, ¿sí? Y hacemos una incisión, como ven a la izquierda, ¿sí? Esa es la típica incisión, es la incisión de Kocher, inguinal de Kocher, ¿sí? Después hay otra incisión que es transversal, que la usan otras técnicas, por ejemplo la de Nyhus, pero bueno, la más usada es la que les digo yo, paralelo a la cintilla inguinal, no totalmente paralelo, sino un poquito más transversal para que sea como la línea de Langer, ¿sí? Que hablamos antes. Bien, acá les dejé un poco como para que vean cómo se ve uno. Entonces, incide la piel, la próxima esquema está un poquito mejor. Incide la piel, incide el tejido solar subcutáneo, y después la primera incisión es la apertura
del oblicuo mayor. A la derecha, abajo, ven que es una sección sagital. Lo primero que abrimos es lo que está a la izquierda, que es el oblicuo mayor. Entramos al conducto inguinal, ¿sí? Y ahí es donde se presentan las hernias. Si está por el conducto es indirecta, si está en la pared posterior es directa, ¿sí? Como ven en este esquemita, corremos el conducto inguinal, lo reparamos, vemos el deferente, disecamos el cremaster, bueno, eso es más técnico, y disecamos la pared, y miramos la pared posterior que no haya ninguna hernia. Si no hay ninguna hernia en la pared posterior, está en el cordón. A veces son muy voluminosas y va de nivel en atrás, pero a veces son más chicas, y depende si abrimos la pared posterior, las fascias transversales. Recuerdan, arriba tenemos el tendón conjunto, abajo tenemos la cintilla y en el medio de esas dos cosas tenemos la pared posterior. ¿Sí? Si la abordamos, la podemos abrir para mirar si hay crurales abajo, ¿sí? Esta foto está abierta, por eso le estoy explicando, pero les queda ahí los numeritos y después se fijan bien, ¿sí? La técnica de Schuldeis, bueno, tiene muchas líneas de sutura, abre la pared posterior, la vuelve a suturar abajo, sutura el tendón conjunto, hace varias líneas, ¿sí? de sutura. Como dato, para que sepan, la técnica de McVeigh anatómica lo que hace es bajar el tendón conjunto al ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper es el ligamento que está por debajo. Creo que no se los nombré en la parte anatómica, mal de mi parte. Pero en el triangulito que ven en las femorales, arriba está la cintilla, abajo está el de Cooper y por fuera están los vasos. El ligamento de Cooper es un ligamento durísimo que acompaña la espina del pubis, ¿sí? del coxal. Bueno, y ahí se fija el tendón conjunto. Es una técnica con mucha tensión, ¿sí? Pero bueno, está descrita. Y hace una incisión de descarga, ¿no? También. Esto me quedó. Bueno, y esto es como para derrocarles un poco por qué no usamos las técnicas anatómicas, las herniorragias, por decirlo así, porque no tienen malla. Y van a ver que la tasa de recurrencia, o sea, que aparezcan de vuelta, oscilan entre el 3, el 3 es bastante tiroso seguro, al 25%, las de McVeigh hasta el 15% y las Nijus hasta el 21%. Ahí van a ver que la Schuldeis, por eso les expliqué antes, que va del 0,2 al 2% y es parecido a las que tienen malla. Pero todas las otras son malas técnicas para hacer, ¿sí? En cambio, las que tienen malla, todas tienen más o menos del 5% o menos del 2%, ¿sí? Este es para eso. Y les explico entonces, ¿cómo se llama? Lichtenstein y ya no les exploto más la cabeza. Lo que hace la técnica de Lichtenstein es hacer un refuerzo de la pared posterior con una malla. O sea, abro el conducto inguinal como hablamos recién, coloco una malla pegada a la pared posterior que suturo a la cintilla inguinal, que es el límite inferior, un punto a la vaina del recto, que es el medial, y bueno, y puntos al 2 o 3, en realidad la técnica dice 2, al tendón conjunto, que es el límite superior. O sea, vean que estoy reforzando todos los límites de ese triángulo que hablamos. Pero además lo que hago es generar un pantalón, o sea, la parte lateral, corto la malla, ahora en la próxima foto van a ver que hay un esquema, y abrazo el orificio inguinal profundo. Entonces lo que hago es recalibro y vuelvo a abrazar todo el conducto. Entonces ahí tapo, refuerzo el lugar de debilidad del OIP, ¿sí? Del orificio inguinal profundo. Como ven en el esquemita. La malla se corta ahí, como ven a la derecha, un pantaloncito. Entonces esta técnica, la de Lichtenstein, o sea, lo único que hay que hacer es entrar a la zona, va a parecer simple como lo explico, no es tan simple, pero es entrar al conducto inguinal, reducir la hernia y colocar una malla reforzando toda esta zona y haciendo un pantalón, ¿sí? Eso es lo que les explico. En la técnica plug and mesh, que les hablé antes de tapón, se genera un triangulito con un cuadrado de malla y lo meto en el agujero de la malla, sea directa o sea indirecta. Nada, pésima, no una buena técnica, pero existe descriptas, ¿eh? Así. Y después se puede colocar una segunda malla. Esta es una técnica, la de Gilbert hace esto. Y después coloco una malla como la de Lichtenstein. Es mucha malla, no tiene mucho sentido. Por eso la de Lichtenstein es la mejor. Acá hay una esquemita del PHS que es una malla por adentro y otra por afuera. Creo que tengo una fotito. ¿Dónde tengo? Esto ya es
como para que se lo vean, ¿no? No lo tienen que saber, creo, realmente, como para que les suene cada uno. No puse, qué raro. Bueno, es como un diablo el PHS. Bueno, después existe una técnica llamada técnica de Stoppa, que pone una gran malla preperitoneal, tiene otro abordaje, es una gran cirugía, es una cirugía convencional para tapar todos los defectos tanto inguinales, plurales y de la línea media infraumbilical. Para que le suene el nombre y si a alguno le interesa lo busque. Y después tenemos las técnicas laparoscópicas, que esto lo vimos en la anatomía, lo paso, que lo que hace es colocar una malla en el espacio preperitoneal por detrás de todo lo que hablamos recién. Este esquemita lo que muestra un poco es cómo se accede, ¿sí? En la técnica TEP vamos todo preperitoneal, en la técnica TAP entramos al abdomen y hacemos una sección peritoneal. Nosotros, o por lo menos mi equipo quirúrgico, hace TAP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acceso abdominal es un acceso que estamos habituados. Tiene como ventaja diagnosticar las hernias de los dos lados sin tener que disecarlo. Y somos de esa escuela. La verdad que la técnica TEP tiene sus ventajas. O sea que no entras al abdomen, entonces tiene menos tasa de lesión visceral, que es baja igual en TAP, pero existe, sí, porque uno entra al abdomen. Entonces, cuando entra algún instrumento puede lesionar alguna víscera hueca. Y el tiempo quirúrgico sería un poco inferior porque no está la apertura y después el cierre del peritoneo, pero tiene una curva de aprendizaje más larga. Y bueno, nada, hay escuelas, ¿no? Así que nosotros hacemos TAP. Pero bueno, la técnica TEP está cada vez avanzando más. Es una técnica que se inventó después, ¿no? También. Y esto es un poco la disección de este espacio preperitoneal, que vemos lo que vimos antes, pero todos ya denudados del peritoneo. El conducto deferente, los vasos anales, los vasos epigástricos, ¿eh? A ver si tengo... Sí. Y hay un esquema, una foto de cirugía, con la gran malla que ponemos tapando todos los defectos de la zona inguinal por vía laparoscópica, como para que tengan una fotito. De esto, de lo último que hablé, que por ahí parece mucho, lo que tienen que saber son indicaciones convencional, indicaciones laparoscópicas y bueno, y el nombre de Lichtenstein que hace, ¿no? Pone una malla en el conducto inguinal y que refuerza. La técnica está muy por lejos de lo que tienen que saber, creo yo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Están muertos ya. No está acá, doctor. Los tapes que se pone, por ejemplo, si la duda es, cuando se pone los tapes, o sea, reduce la hernia y pone los tapes, ¿eso? ¿Cómo es eso? Claro, perdón, eso no lo aclaré, sí. En la laparoscópica también reducimos la hernia, sí. O sea, cuando entramos por vía abdominal, reducimos si tiene contenido todavía. La mayoría de veces no tiene, porque como el paciente está acostado y relajado, el contenido se mete para adentro. Si lo tiene, lo reducimos así. Como recién, el deferente, los vasos anales sin romper nada, ¿no? Pero reducimos el saco peritoneal y después en esa zona ponemos la malla. Se pone una malla bastante más grande que en la parte convencional. Ah, ok. O sea, que se reduce para poner la malla, ¿no? Tanto la laparoscópica como la convencional. Sí, siempre se reduce, sí. El primer tiempo de la cirugía es el abordaje, es entrar al lugar anatómico que tenemos que entrar, sea el conducto inguinal, la parte preperitoneal, dependiendo de la técnica que estemos usando, disecar la hernia, reducirla, o sea, meter el saco para adentro. Uno lo puede abrir y explorar si tiene algo adentro o no, en la parte convencional, ¿sí? Lo reduce, o sea, lo reingresa a la cavidad abdominal y después hace la plástica. O sea, la cirugía, digamos, reparadora con malla. Ok. Gracias. No, por favor. Profe, capaz una duda tonta, pero la malla sería, la función de la malla es la sustentación. La malla, bien, no es una excelente pregunta. No se los dije. La malla, primero, hay un montón de tipos de malla. Las que se usan principalmente son de polipropileno,
que es un material irreabsorbible, es un plástico en definitiva, pero bueno, es un plástico irreabsorbible, o sea que siempre va a quedar. Y la función que tienen es de refuerzo, o sea, lo que generan es una integración al tejido y una cicatriz, o sea, se integran el tejido con colágeno y generan una cicatriz dura, ¿sí? Un tejido duro que lo que hace es que no aparezca la hernia de vuelta. Sí, sí. Claro. Porque el concepto, uno cuando se empezaron a operar las hernias es, bueno, tenemos una debilidad del músculo, lo tenemos que tapar con algo. ¿Con qué lo tapamos? Se lo cerramos con el tejido que hay ahí. Yo lo que entiendo es que uno está cerrando un defecto, o sea, un agujero, con el tejido que en principio había cedido y se había agujereado, por decirlo así. Entonces no es completo, a pesar de que funcionan, ¿no? Porque si tiene una tasa de... Si yo digo que falla una de cada 10, bueno, las otras 9 funcionó lo que hiciste, ¿no? Pero es probable que ese tejido tenga alguna patología, o sea débil, tenga una alteración del colágeno o algo que haga que se vuelva a abrir. Entonces nosotros asociamos una malla, que es la malla que genera esa cicatriz dura para que no aparezca de vuelta. Claro. Sí. Ok, gracias. Sí. Después tenemos todo el problema que hoy en día con los materiales que hay es bajo, pero o sea, agregar una malla puede generar desde lo mínimo que es un seroma, que es una colección líquida que no se hace nada, Sí, eso te voy a hasta un preguntar. rechazo. Sí, eso te voy a preguntar. Hasta un rechazo. Actúa como un cuerpo extraño. Claro, exacto, actúa como un cuerpo extraño. Entonces, así como a veces en cirugías se forman granulados por el nudo de una sutura y al paciente le genera dolor, molestia o una fístula a la piel con secreción de líquido, la malla puede hacer lo mismo, ¿sí? Inicialmente siempre hacen cierto líquido que es imperceptible, entonces el paciente ni lo nota y uno no se da cuenta, pero hay una reacción inflamatoria inicial y después hay una integración y se forma una cicatriz. La integración total de la malla es recién a los 6 meses, o sea, es un montón de tiempo. Sí. Pero, sí, un montón. Pero entonces la fuerza real se va a dar recién a los 6 meses, la total. Pero en el primer mes, ya a partir de las primeras 2 semanas, ya hay cierta integración, ¿sí? Entonces, y eso explica del reposo, o por lo menos actividad normal. Los pacientes se van caminando y hacen su vida normal, pero nosotros les indicamos no hacer ejercicio ni esfuerzo durante un mes. Yo lo que les digo a los pacientes es, por 2 semanas, tu vida normal sin hacer ningún tipo de esfuerzo, 0 esfuerzo. O sea, si tenés que levantar una bolsa, que la levante otro. Si tenés un perro y lo tenés que levantar, que lo levante otro. Si tenés que sacar si es un perro chiquito, no, pero si tenés un perro grande, no lo saques a pasear. No puede manejar por 2 semanas tampoco, porque los pedales no hacen mucho esfuerzo, pero en un volantazo se hace mucha fuerza. Y, o sea, si vos lo operás, al otro día está manejando, pega un volantazo, choca, o porque tiene un dolor, frena de golpe y choca, viste, es un problema. Y lo mismo puede tironear y romper todo. Romper la plástica de la cirugía, ¿sí? Eso 2 semanas mínimo. Si el paciente no tuvo ninguna complicación y todo anda bárbaro, yo a las 2 semanas les digo que pueden hacer mínimos esfuerzos, ¿sí? O sea, pueden manejar, pueden, no sé, si tienen que levantar el perro, etc. Pero si, por ejemplo, es un paciente que, no sé, es levantador de pesas o, no sé, juega al fútbol, juega al rugby o hace algún deporte de alto impacto o de esfuerzo, a ese le digo que por un mes no lo haga, ¿sí? La mayoría de las veces son pacientes mayores, ¿no? Por la etiología, ¿no? Pero bueno, con esos pacientes hay que tener cuidado. Estos pacientes que dijiste Sí. que trabajan, que juegan rugby, o sea, que la vida hacen cosas de alto impacto, ¿tienen la mayor predisposición a hacer una hernia o nada que ver? No, Yo no sé por qué pensaba que tenía relación. No está demostrado que, claro, o sea, está excelente tu pregunta. O sea, los pacientes o las personas que tengan un aumento de la presión intraabdominal deberían tener más hernias. O sea, uno lo pensaría así. De hecho, hay muchas hipótesis de eso, hay un montón de trabajos y gente que dice que sí, gente que no. No está demostrado que por hacer, no sé, por ser levantador de pesas tenés más hernias. De hecho, uno hasta podría pensar que actúa como un factor protectivo, porque si tiene mayor tiene más músculo. Vos cuando contraes el abdomen,
o sea, por cómo tiran el oblicuo mayor, el menor, lo que hacen es generar un deslizamiento del OIP, porque uno tira para un lado y otro tira para el otro. Entonces lo que hacen es lo cierran. Claro. Entonces en la contracción muscular se cierra el orificio inguinal profundo. Sí, verdad. Entonces en realidad lo podría proteger. Nada, o sea, yo te estoy diciendo hipótesis para que lo pienses, No, pero pero tiene no, sentido, tiene no está sentido. demostrado. Sí, tiene sentido, obvio. No está demostrado. Sí está demostrado que los pacientes jóvenes tienen más indirectas por lo del peritoneo, por lo del conducto. Pero nada más. Sí hay una entidad que se llama hernia del deportista, que son pacientes que tienen hernias que son muy difíciles de diagnosticar porque les aparece o les duele solamente cuando hacen un gran esfuerzo. O sea, es una puntita de hernia que les sale cuando hacen un gran esfuerzo. Entonces, es muy difícil en el examen físico detectarlas porque están en el consultorio, no están dando pesas o sea, haciendo el gran esfuerzo que hacen en el deporte, pero son pacientes que tienen dolor inguinal, sin diagnóstico, le haces una ecografía o no aparece o por ahí o sí aparece una puntita de hernia, pero vos en el examen físico no la tocás, ¿sí? Y son pacientes que tienen mucho cuidado en la cirugía y ir a buscar todo tipo de hernias, porque vos por ahí, o sea, no encontrás o encontrás una, pero también les juega una femoral o son pacientes un poquito más complicados. Sí, pero bueno. El fisioculturista tiene mucho, ¿no? Hernia, ¿no? Esos fisioculturistas. ¿Cómo? Fisioculturista, ¿no? Fisioculturistas. Sí. No, es lo que estaba explicando recién, no tienen mayor tasa de hernias. Porque pega No. mucho peso, ¿no? Sí, pero no. No. Bueno, está bien entonces. De hecho, los factores de riesgo no están asociados con el aumento de la presión intraabdominal. Es lo que les hablaba recién, no está tampoco demostrado que la obesidad aumente la tasa de hernias. Sí aumenta la tasa de recidiva, o sea, si vos operás un obeso es más probable que le aparezca la hernia de vuelta, pero no está demostrado que los obesos tengan más hernias que la gente flaca. ¿Me explico? O sea, una consulta. O sea que básicamente a los pacientes se les indica que no hagan ningún tipo de esfuerzo por esto de que puede tironear, digamos, básicamente la plástica o lo que sería la herida, la sutura y todo eso. Por la cirugía. Exacto. Sí, 2 semanas. Claro. Eso es por el tiempo de integración de la malla. Y Que doctor, ¿no? total a los 6 meses, pero al mes ya hay cierta integración y ahí ya no va a haber deslizamiento o debilidad. ¿Te puedo hacer una otra pregunta? Sí. No entendí, o sea, ¿cuál sería el criterio para que el paciente vaya a cirugía? O sea, llega un paciente a la guardia con una hernia. ¿Cuál criterio uso para que él suba a quirófano? De emergencia. Todas las hernias se operan. De emergencia. Ah, claro. De emergencia, que está atascada o estrangulada, lo que hablamos claro. antes de las complicaciones. Sí. Sí. Pero Las todas hernias las sintomáticas, o sea, viene con dolor, ese paciente va por consultorio. Ah, ok. Toda hernia se opera, claro. Ok. Por guardia, atascada o estrangulada, y las demás las mandas al consultorio a que la vea el cirujano y la programa. Perfecto. Doctor, alguna consulta. ¿Es Sí, común la disminución de la sensibilidad en la pared abdominal? Porque sabemos que, así, por ejemplo, algunas variantes puede haber alguna variante del sistema dermato, ¿no? Del dermatoma en la región abdominal. Y es común eso, generar como una disminución de la sensibilidad en la pared abdominal después de la cirugía por lesión de algún nervio. Con las incisiones, ahora, frecuente no, que puede pasar, sí. Si uno tiene clara la anatomía y la técnica quirúrgica no debería lesionar ningún nervio. Pero, o sea, ningún nervio grande. Después, en la zona de la herida, justo en la cicatriz, siempre hay una pérdida de sensibilidad porque uno está seccionando la piel y en esa zona se seccionan las pequeñas fibras nerviosas. Pero si después, durante la cirugía, uno no genera ninguna lesión ni del hilo hipogástrico, ni del hilo inguinal, ni de la rama genital del génito femoral, no debería haber ninguna pérdida de sensibilidad. La rama genital del génito femoral, por ejemplo, que está por dentro del cordón, inerva al músculo cremaster y es el que genera el reflejo cremasteriano. Entonces, si nosotros en la cirugía
generamos alguna lesión del nervio, que es muy pequeño y tenemos los cuidados para no hacerlo, se puede abolir el reflejo. Muchos pacientes ni se dan cuenta, ¿no? Pero bueno. Y también tiene cierta el hilo hipogástrico y inerva la parte genital, o sea, como dice el nombre, hipogástrico, la zona hipogástrica y los labios mayores y la zona genital como es la sensibilidad propioceptiva. Entonces, si nosotros lo lesionáramos, que es un nervio igual bastante importante, lo identificamos, lo cuidamos, podría haber sí, tanto una disminución como un dolor crónico, y eso puede llegar a ser un gran problema. Pero no es frecuente. Está bien, gracias. No, por favor. Bueno, ¿qué les iba a decir? Yo supuestamente, yo tenía clase el jueves con ustedes de vuelta, pero el jueves no voy a poder. Hablé recién con la cirujana que dio el jueves y probablemente cambiemos y yo les dé mañana, pero les termino de confirmar en un rato. ¿A quién le puedo mandar o por qué vía se comunican? Por WhatsApp, ahí. Tenemos un grupo de WhatsApp con la doctora que organiza los prácticos. Con Nati. Sí, con ella. Ah, listo, sí, le digo a ella. Dale, genial. Si quieres podemos hacer Y les confirmo. un grupo por No, porque a mí me ven mañana y nunca más. ¿Cómo? Yo les doy la próxima clase y después no les doy más clases, así que no hagamos ningún grupo, no tiene sentido. Si quieren, a ver, en el chat, mándenme alguno su número de teléfono, así yo le escribo por mañana y chao. Y los Power puedes compartir ahí también por grupo. Ah, dale, vamos así, para. Les dejo mi mail. Ajá. Y me manda uno un mail con el número de teléfono. Me manda un mail diciendo, Fede, pásame las clases y ahí les digo a qué hora mañana. Y les mando las clases. Está en los grupos, ¿no? Vos. Usted está en grupo. Con nosotros. No está. Bueno, te mando un email entonces. Te mandamos un email. Mandame el mail y les mando las clases y les aviso mañana a qué hora, si doy yo o da Ornella o quien da. Dale, genial. Dale. Bueno, un abrazo. Cualquier duda me mandan ahí al mail. Dale, gracias. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Sala empieza a las 7 de la mañana y termina más o menos a las 9. Su horario es a partir de las 8 de la mañana, así que por ahí hay veces que podrán asistir al pase. En ciertas áreas solamente ingresamos pocas personas porque son algunos, ¿sí? Y en el transcurso de la mañana se les verá, dependiendo de la patología que tengamos, se les asignará un paciente para que vayan a hacerle la historia clínica, le hagan el examen físico y volvemos a la sala a que ustedes aclaren qué es lo que les llamó la atención, cuál es su diagnóstico y lo que ustedes le harían, ¿sí? De acuerdo todo a la parte de cirugía, nada de técnica quirúrgica, solo lo que ustedes necesitan saber como médicos generales, ¿sí? Como para que puedan resolver una guardia. En la parte práctica también se les enseña a hacer nudos, se les enseña a hacer suturas. Eso ocupamos material del hospital, así que no tienen problema, pero si tienen pinzas, mano izquierda, cosas así, lo pueden llevar para que puedan practicar. Igual nudos y suturas, los básicos, como para que ustedes puedan defenderse en una guardia y sepan más o menos qué hacer. Nada más, nada muy intenso como para cirugía, solamente lo que ustedes necesitan saber. Las clases, la verdad que hay veces que son muy cambiantes porque
los especialistas a veces les surge alguna cirugía y no es posible que les den a la hora que esté en el cronograma o el día. Yo un día previo siempre voy a estar preguntándoles a los especialistas si van a poder dar la clase y a qué hora. Entonces un día previo yo les voy avisando. No puedo adelantarles más porque las cosas surgen a última hora, las cirugías y todo eso. Entonces no puedo asegurarles que 2 días o 3 días previos les voy a avisar. Siempre a la hora que a mí me avisen, yo les avisaré a ustedes si van al hospital o si necesitan hacerlo por Zoom, ¿sí? El cronograma no siempre se va a llevar a cabo de forma fija. Va a haber clases que se van a adelantar o clases que van a retrasarse por la cuestión de los especialistas, que me confirmen ellos el día previo, y el día que no haya quien dé clases, probablemente adelantemos ya sea el práctico para que ustedes vayan a ver la cirugía. El práctico incluye que ustedes vayan, toquen al paciente, aprendan a hacer un examen físico, identifiquen complicaciones, identifiquen los débitos de las heridas, cuando hay infección de herida, todas esas cosas, y incluye que les enseñemos a hacer nudos, suturas, y aparte que vean cirugías, ¿sí? Dependiendo del horario, muchas veces no siempre hay cirugías en el horario en los que ustedes rotan, por eso se les intercambia el horario, ¿sí? A veces no empiezan las cirugías a las 8, sino empiezan a las 9, entre la preparación anestésica, todo eso, se acaba su horario. Para entrar a quirófano, ustedes tienen que traer un ambo adicional con el que ustedes vienen, porque tienen que entrar con un ambo limpio a quirófano, ¿sí? El gorro y las botas se les puede dar en el hospital, lo reciben ahí y ustedes van a ver la cirugía. Siempre es necesario que se presenten, soy alumno de tal, voy a estar viendo la cirugía. Cualquier cosa, la verdad que los residentes, los especialistas son muy accesibles a cualquier pregunta para que ustedes puedan sacarse dudas de la cirugía. Así que van a tener cirugías de coloproctología, de hernias, de vesículas, de tórax, o sea, una gran variedad de cirugías que ustedes pueden asistir. ¿Qué más me faltaría? Los horarios ya les dije, de 8 a 10 y de 10 a 12, dependiendo. Si ustedes terminan la clase y a alguno le interesa quedarse a una cirugía o ver la sala o algo, están totalmente invitados, pueden hacerlo. Así que, bueno, no sé qué otra duda tengan. Una consulta. Pasa si, por ejemplo, si los docentes no pueden dar la clase y nosotros, y pasa assim, que às vezes pode dar la clase a la tarde y nosotros no podemos asistir, por ejemplo. No pasa porque yo ya les aviso que ustedes tienen su horarios hasta las 12, entonces ellos no pueden citarlos más tarde, porque ya sé que ustedes pueden tener otras actividades, tienen a veces clases de otras materias y que no pueden, entonces ellos saben que si van a dar la clase lo tienen que dar en el horario de 8 a 12. Lo máximo que si ha habido algún cambio es que el docente pueda ir a dar la clase 7 de la mañana, entonces su horario es de entrada en ese día sería 7 de la mañana, obviamente salen 1 hora antes, pero no coinciden con horarios de de otras materias que ustedes tengan. No, está bien entonces, porque nosotros no cursamos neurocirugía y arreglamos con los docentes porque daba la clase a la noche, ¿entendés? Y ahí no podríamos comparecer a veces, pero está bien entonces. Sí, no se les cruza. ¿Alguna otra duda, pregunta que tenga? No sé, ejemplo, si nos toca práctico los martes y justo los martes no va a haber teórico, sí voy al práctico aunque no tenga teórico en el día. Claro, bueno. Sí, ahí van sí o sí el grupo que le corresponde. Perfecto. Por eso están de forma alternada, una vez a las 8, otras a las 10, para que no siempre el mismo grupo tenga que madrugar tanto o el otro grupo llegar más tarde, así que ahí se van turnando y me parece más justo.
Y a nosotros que, por ejemplo, tenemos práctico y no podemos estar en la clase teórica. No, la clase teórica es la prioridad, ¿sí? La clase teórica y en una segunda ocasión recuperamos la parte práctica. Yo igual voy a hablar con los docentes para tratar de que los jueves se dé máximo una clase o se den en un día previo dos clases y de esa forma quedamos libres martes o jueves para que ustedes puedan hacer el práctico completo. Como les digo, como uno tiene que presentar un cronograma, pero no es posible seguirlo al pie de la letra por cuestiones de cirugías de urgencia o retraso en las cirugías, entonces es imposible. Entonces eso se va hablando de a poquito, pero siempre se trata de dar todas las clases que están en el cronograma, ya sea se adelanta un día la clase o dan dos clases el mismo día, pero la prioridad es la clase teórica. Sí, porque es lo que les va a ayudar a ustedes para el examen. Sí, porque, por ejemplo, el doctor recién dijo que no va a poder dar la clase, el jueves. Sí, igual yo ya estoy... La clase mañana o miércoles, ¿no? Sí, pero posiblemente se haga un cambio de la clase de la doctora Di Tulio, se dé el jueves y del doctor Casani el miércoles. Entonces, como les digo, eso se va coordinando de a poco. Si es que no lo pueden hacer, lo recorremos o vemos adelantar alguna clase. Si no, hacemos práctico todo el día. Está bien, doctora, está bien. Va a comunicarnos con nosotros entonces WhatsApp, ¿no? Sí, en el grupo de WhatsApp voy a tratar de mantenerlos al tanto. Como les digo, a mí la hora que me avisen yo les estaré avisando. Puede ser muy tarde y les pido disculpas por eso, pero no va a depender de mí. Yo me encargo del práctico, de coordinar esa parte, pero de las clases va a depender de cada docente. Está bien, una consulta. Sí. ¿Nuestros prácticos los cumplimos a rajatabla como está en el cronograma? Más que todo por el número de alumnos, ¿sí? Porque nosotros están ustedes, también tenemos los alumnos del internado, así que la idea no es que vengan todos porque primero las actividades no las van a poder realizar y va a estar mucha gente para el pase. Entonces la idea es que se respete esos grupos por el número de alumnos. Claro, Doc, yo me refería a que nos atenemos al cronograma como está puesto, o usted también nos va a estar avisando si vamos al práctico cada día, o sea, ¿respetamos cómo está en el cronograma cada día que vamos al práctico? ¿O puede pasar que exista un cambio y, no sé, justo a mi grupo no le toca el otro día o cosas así? O sea, sí, lo consulto para estar preguntando, o sea, si tengo que preguntar el día anterior siempre antes que me toca, Doc, mañana hay, o no hace falta que yo esté preguntando. Sí, porque como te digo, va a depender de los especialistas. Si un especialista va a dar una clase, por ahí podemos modificar el práctico un día previo, ya no un jueves, sino un miércoles, para que puedan tener algo de práctica. Así se complementa con la parte teórica que les dan los docentes. Perfecto, o sea que nos estamos comunicando siempre el día antes. Sí. Previo, ok, bárbaro. Sí, siempre antes les daremos las indicaciones del práctico o de las clases. ¿Alguna otra duda? No, está bien, doctora, está bien. Sí, las clases cuando son presenciales las reciben en el 5º piso, en el área de docencia. Sí, ahí hay una sala de presentación y así que ahí les van los docentes, entonces ustedes suben directamente al 5º piso. Y cuando son los prácticos, si llegan a las 8 de la mañana vamos a estar en la recorrida, así que no tenemos un lugar específico, pero cuando lleguen allá el doctor Juan Pablo les va a indicar la sala de estar de cirugía de la residencia, donde pueden dejar sus cosas y de ahí unirse al pase, ¿sí? Dependiendo de la cama en la que estén. Y una consulta, si queremos, podemos ir más para empezar los pases con los docentes a las 7. Sí, pueden empezar a las 7 el pase, no hay ningún problema, están invitados. Ahí se empieza en la sala
En las salas empieza el pase de los pacientes que están aislados, donde no podemos entrar todos, y del resto de las salas sí se va de cama en cama. Durante el pase se presentan las tomografías, las radiografías, y si ustedes tienen una duda en ese momento pueden preguntar. Entonces, la verdad que el pase a las 7 es importante porque ustedes aprenden a ver un poquito de imágenes. Se proyecta en un televisor grande donde lo ven todos, así que los residentes van explicando las imágenes de todos los pacientes que tengan en la sala. Entonces de ahí vamos al pase y revisamos paciente por paciente. O lo presentan, entonces la idea ahí es que ustedes escuchen cómo presentar un paciente, cuáles son los pasos, qué es los datos que tienen que obtener, y eso lo hacemos en el pase a las 7 de la mañana. Sí, porque hay muchos datos que no podemos decirlos o no es prudente decirlos delante del paciente. Entonces, hay muchos datos que tratamos en la hora del pase que inicia a las 7. Y el pase sí inicia a 7 en punto. Está bien. Ajá. Y es todos los días, ¿no? Sí, eso sí, el pase es todos los días. Ujú. ¿Alguna otra duda? Sí, tienen que tener, si no me equivoco, más del 80% de asistencia. Eso igual a secretaria de docencia, que es Pau, ella es la que se encarga de tomar la asistencia todos los días, el momento de la clase, y los docentes que dan la clase por Zoom son los que llevan a cabo la asistencia. Sí, pero si no me equivoco, tienen que tener más del 80% de asistencia. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Hay consultorios externos, doctora? Para poder... Sí, hay consultorio externo. Lo que sí, la mayoría de consultorios, lastimosamente, son a partir de la tarde, a excepción de los días jueves, que hay consultorio a las 9 de la mañana. Entonces ustedes igual, si es que quieren, pueden venir al consultorio. Ahí ustedes van a poder aprender un poquito más del examen físico y de la patología de forma ambulatoria, que se trata por ambulatorio. Se ve mucha hernia, mucha eventración, entonces ahí ustedes aprenden a diferenciar entre una hernia directa, una indirecta, qué es una eventración, la clasificación y todo lo que les debieron más o menos iniciar. Y para poder asistir al consultorio externo, ¿puedo hablar con los docentes de ahí? Que están ahí en guardia. No, hablas conmigo o en este caso con el doctor Juan Pablo, que va a estar a cargo de ustedes estas semanas, pero no hay ningún problema para si quieres ir al consultorio. Pero eso te digo, o sea, solo el día jueves tenemos consultorio en la mañana y el resto, la mayoría es a partir de mediodía. Está bien. Producto, HPV, tórax, todo eso es más en la tarde, porque en la mañana generalmente opera. Está bien, entonces, gracias. Y ahí te mando un mensaje, entonces. Sí, me mandan cualquier mensaje, y si no, al doctor Juan Pablo, que es quien va a estar en estos días allá, pero yo les voy a estar confirmando las clases de todas formas. Está bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? No, está bien. No. Bueno, entonces eso sería todo. Nos estaremos viendo a mi regreso, y cualquier cosa, duda o problema que tengan con cualquier docente, que ustedes vean que algo no está bien, me lo comentan y yo de esa forma puedo mediar y tratar de cambiar o modificar o llegar a algún acuerdo con algún docente, ¿sí? No se pongan sabio consejo, no se pongan a pelear ni nada, ustedes hablan conmigo y yo soy quien pone la cara. De esa forma no se ven afectados al finalizar, porque ellos son quienes les toman los exámenes, ¿sí? Así que recomendación, no traten de hacer ningún tipo de conflicto
Así que cualquier cosa me lo dicen a mí y yo voy y trato de arreglar las cosas, ¿sí? Cualquier duda, pregunta o inquietud con respecto a los especialistas. Y doctora, sobre sobre los libros y las diapositivas, ¿dónde debemos estudiar? ¿Eso hablamos directamente con doctor o con usted? Sí, pueden, yo les puedo decir que les suban creo que ellos tienen acceso a la plataforma para que les suban las diapositivas, o ellos a veces les pasan por mail o algo para que ustedes tengan la información de las clases. Eso no hay ningún problema, eso se sube. Igual yo hablo con ellos para que o lo suban a la plataforma o les vayan dando les manden algún PDF o me lo mandan a mí y yo se los reenvío. Perfecto, perfecto. Dale, doctora, no te tomo tiempo más. Gracias. Listo, chicos, que inicien bien, que sea productiva su rotación y bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias, doctora. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego.